Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y estamos en este nuevo episodio de los dichos y frases de los paraguayos en su parte número 40, el último de esta tanda de dichos y frases. Son 5 dichos y frases. Los últimos 5 dichos y frases. Los últimos. Con esto completamos 200. 200 dichos y frases. Y vamos para más. Por supuesto. ¿Verdad? Pero con esto cerramos esta tanda. Les tenemos una novedad para esta tanda, para estos 200 dichos y frases que les vamos a ir comentando a lo largo de estos meses en las redes sociales. Totalmente. Así que, ¿verdad? Recordarles también que todos estos dichos y frases de los paraguayos están en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube. Obviamente pueden retroalimentarse de todo lo que hicimos a lo largo de este tiempo y ver qué es lo que hay de nuevo, qué es lo que había, ¿verdad? Y bueno. Cuando puedan, o si quieren volver a mirar de vuelta, a escuchar, entonces pueden hacerlo. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Qué genial. Bueno, y esta vez estamos, como dije, con la parte número 40, ¿sí? Y el primero es, este me parece re tierno, Totalmente. El upalala. Upalala. Sí. Realmente es un americanismo, una voz americana. ¿Por qué? Porque se usa en toda América del Sur, especialmente Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay. Y el upalala generalmente se usa para levantar y bajar a un niño repitiendo la frase upalala y se los baja. Entonces los niños se mueren de risa, se ríen, les hace cosquillitas en la pancita seguro, ¿verdad? Y bueno, es eso. Especialmente se usa en ese juego, ¿verdad? Pero también se utiliza cuando se caen, Arami, se lastiman las rodillitas o las manitos y uno le dice, upalala, vamos arriba, upalala. Es darle fuerza. Eso, darle ánimo, no pasó nada. No pasó. Minimizar un poquito. Minimizar la caída, porque muchas veces tampoco se golpean mucho, pero ese ánimo que se les da con esta frase parece que hace que pasa el sustito ese que se dieron al caer, ¿no? Así mismo. Y también se utiliza mucho para levantarlos en las mañanas. Upalala, vamos, hay que ir a la escuela, hay que desayunar, upalala. Y así, bueno, es realmente a mí me encanta, inclusive hay una música, upalala, la. Sí. Escribió el conocido Ramón Silva. Sí. Realmente, últimamente corrió mucho por TikTok, creo que estaba muy linda la frase, ¿verdad? Sí, así mismo, Jarami. Bueno, la siguiente. Caracteriza a muchos amigos, conocidos. Familia. El famoso lorito Oga. Es el permiso y. El permiso. Y el que tiene las riendas cortitas. Es el que tiene que solicitar permiso con la patrona. Tiene que pasar una solicitud para poder. Más o menos para poder reunirse con los amigos de vez en cuando. Para ir al partido de fútbol. Así mismo. Pero también está el lorito Oga. Que es lorito Oga porque le gusta estar en la casa. Es el hombre hogareño que disfruta de su casa. Disfruta de los niños, disfruta de la patronita. Le gusta el ambiente del hogar, cocinar juntos, en fin, compartir tantas cosas, ¿verdad? Arreglar la casita. Todo. Y bueno, y hay muchísimos hombres así, que son lorito Oga por voluntad propia. Por elección, así mismo. Bueno, otra frase que se escucha mucho realmente, que ¿cómo le explicamos a un extranjero, verdad? El famoso coaja amoa. Sí, coaja amoa. Hay gente que dice también peaja amoa. También. Pero en este caso nosotros usamos coaja amoa. Sí. Esto y aquello. Sí. Esto y aquello. Generalmente se usa cuando alguien está haciendo un relato y se está poniendo muy largo, muy detallado, muy meticuloso el relato. Entonces, para cortar un poco ese relato, dice peaja amoa o coaja amoa. Entonces es como una muletilla, Ara. Se va relatando y para no continuar, porque ya se entiende la explicación que van y después dice coaja amoa. Pero cada rato donde dice coaja amoa, bla, 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 y coaja amoa. Entonces es una muletilla. Como el famoso verdad, o entendés, o qué sé yo, que de repente caemos. Vendría a ser.
Y bueno, es eso el coajamoa que se usa mucho. Sí, muchísimo. Se escucha muchísimo. Bueno, genial. Otra. El sarambí sorocue. Bueno, el sarambí sorocue puede ser un gran desorden en una habitación o en un depósito. Por ejemplo, Dios mío, esto es un sarambí sorocue. Todo desordenado, no hay... Todo encimado. Todo encimado, no hay orden, cómo encontrar las cosas allí, ¿verdad? Pero también se utiliza el sarambí sorocue generalmente en los encuentros políticos, deportivos, en funciones patronales y en el mismo círculo familiar a veces se da el sarambí sorocue. Cuando no hay acuerdos, cuando no hay entendimiento en alguna cosa que se está discutiendo, o cuando se encuentran también grupos antagónicos. Entonces se arma el sarambí sorocue y ahí vuelan sillas, termos, guampas. Lo que haya a la mano. Que haya, todo lo que esté al alcance de la mano vuela. Entonces ese es el sarambí sorocue. ¿Y qué tal veo? Sarambí sorocue. Sí. Bueno, y la última por esta tanda, que es el yajapa. Yajapa, justamente se puede dar a consecuencia del sarambí sorocue. Sí. Mucha gente dice, yajapa, coahui, vamos todos de aquí, porque se está poniendo peligrosa la cosa. Puedes recibir un guampazo, un sillazo, cualquier cosa, y bueno, entonces vámonos todos. Y también se puede dar cuando vos organizás una reunión para tratar de encontrar una solución a algún problema. Y no hay acuerdo, no se llega a un final feliz. Entonces se dice también yajapa. No llegamos a nada, entonces yajapa. Vamos, abandonemos esto. Eso es lo que significa el yajapa. Famoso hay una fiesta en tal parte, yajapa. También. Invitándonos Me todos a... Me encanta la interpretación que vos le diste. Sí, yajapa, yajapa, Pepe, vamos. Vamos todos juntos. A la fiesta, a o la lo que fiesta, sea. al paseo. Perfecto, ahora mismo. También se puede utilizar. Exacto. Genial. Bueno, con esto concluimos la parte número 40 de los dichos y frases. Ya me da cierta nostalgia el terminar esta parte, ¿no? De los dichos y frases, recordándoles que pueden encontrar en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Y también recordando tu página web www.bettyfigueredo.com, donde encuentran toda la información, tanto de los podcasts como de música. Eso hay que recordar. Sí. Están todas las plataformas donde pueden escuchar tus discos, ¿verdad? Ya están totalmente en su mayoría subidos a las plataformas de música digital, ¿no? Sí, sí. Entonces tienen acceso a eso a través de la página web y, por supuesto, de todas las plataformas de música, ¿no? Y sí, tenemos que decir también, Aramí, que estamos en deuda con la gente que nos pide tanto música, como también la cocina. Sí. Increíblemente, ¿por qué no cocinas más? Que da gusto ver lo que cocinas, cómo cocinas, y bueno. Y todo eso estamos realmente debiéndole al público a mí por falta de un poquito de tiempo, ¿no? Sí, pero ya nos estamos reorganizando, ¿no? Sí, yo creo que ahora sí vamos a poder otra vez incursionar un poco en la música y en todas esas cosas que resultan atractivas para la gente. Sí, claro. Trabajamos para que nuestro público, la gente que nos sigue en las redes sociales, esté contenta y ojalá les guste. Y agradecer el apoyo, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el apoyo. Indiscutiblemente siempre recibimos y últimamente nos está llamando mucho la atención que mucha gente extranjera de países bastante lejanos inclusive valoran mucho nuestra música paraguaya. Y el idioma. El idioma también. Es hermoso leer los comentarios y nos llegan muy profundo porque es un trabajo a todo pulmón el que hacemos y nos sentimos tremendamente regocijadas de eso que leemos, ¿verdad? Sí. Y una cosa, Arami, nosotras siempre comentamos esto, más que promocionarnos nosotras mismas, lo que deseamos es dar a conocer las cosas hermosas que tiene nuestro país. Totalmente. Su música, que es una cosa extraordinaria, entonces eso es lo que nos interesa, dar a conocer la riqueza de nuestra música, la riqueza de nuestro idioma, de nuestras costumbres, de la gastronomía paraguaya, esa comida sencilla, esa comida sana, sencilla y nutritiva. Y bueno, y más que nada nos interesa que trascienda las fronteras. Claro. Que sea el extranjero que escuche
que aprenda de este país tan hermoso, que tiene una historia tan hermosa. Chiquitito pero bello. Es así. Y en el paraguayo es realmente un ser muy valioso, maravilloso, por su amabilidad, por su valentía y por muchas cosas que le caracterizan al hombre paraguayo. Hombre en forma genérica. Hombres, mujeres. Claro, hay hombres genéricamente. Claro. Y bueno, con esto terminamos entonces este nuevo episodio de Vivencias, agradeciendo todo eso. Nos vemos a la próxima. Ya, con otras noticias. Así mismo. Bueno, Dios así va a permitir ahora mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.